Cordial saludo. Iniciamos hoy, 22 de octubre de 2020, una nueva serie que he titulado Filosofía Trascendental, sobre la base de las orientaciones filosóficas del budismo, que tiene como objetivo informar y también sensibilizar sobre las enseñanzas de esa tradición espiritual o forma de vida trascendente en esta época, siglo XXI, año 20 de este siglo, dado el contexto y las particularidades que a diario podemos experimentar en nuestra vida personal y lo que vemos en la vía pública y en los medios de comunicación. Me parece urgente comenzar a hacer más intensa o más intenso este llamado para que comencemos a generar procesos de evolución más acordes con lo que se supone que hoy es el desarrollo de la sociedad humana. Con estas palabras, entonces, vamos a iniciar esta introducción a la filosofía budista con algunos otros comentarios que apliquen. Entonces tengo aquí unas ayudas, unos mapas mentales sobre los cuales voy a trabajar. Entonces, empecemos por decir que el budismo, que el Buda Sakyamuni vivió 5 siglos antes de la era cristiana. Él fue un príncipe que generó un proceso mental de comparación de lo que le decían que era el mundo y lo que en realidad encontró. Llevémoslo hoy, siglo XXI, a lo que estamos viviendo, cualquiera sea su interés o su afiliación espiritual, religiosa, si la tiene, y si no, igual está bien, hay todo derecho y toda libertad para ello. Para comparar si eso que dicen nuestros documentos legales superiores, conocidos como constituciones políticas, por lo menos en Occidente, coincide con lo que usted, que me ve y que me escucha, ahora vive y de lo que puede darse cuenta, lo que su sistema de percepción registra y si hay una diferencia o no. Bien, el budismo, entonces, en general podemos decir que es un método que desarrolla todas unas enseñanzas prácticas y por supuesto teóricas que sustentan esa razón de ser de esa actividad alrededor del sufrimiento, que es tan característico hoy de las sociedades occidentales. Presentado de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de budismo, comencemos a desarrollar entonces el tema. La orientación filosófica del budismo se focaliza inicialmente en 4 aspectos principales. Uno es el conocido como nirvana, un segundo el pramana, un tercero, digamos, ya lo mencioné, que es sobre la figura de ese maestro hoy día trascendental, inspirador, como fue el príncipe Siddhartha Gautama, y sus enseñanzas básicas. Enunciado el tema de hoy y introductorio, desarrollémoslo. ¿Qué conocemos
como nirvana en lenguaje sencillo, claro, pero suficiente, pues hace referencia a la eternidad, al ser, a la pureza y a la felicidad. El segundo elemento, ya comentaré cada uno de ellos en desarrollo de este video, es el pramana que indiqué, que busca el análisis lógico. Se reflexiona a partir de los procesos mentales, de la lógica, hemisferio cerebral izquierdo. Ya lo del Buda lo mencionamos, y sus enseñanzas básicas entonces son el camino medio, que tiene mucho que ver con el sentido común, las 4 nobles verdades, el noble camino óctuple y los 5 agregados. Ese es el tema introductorio. Diré algo de cada uno en este momento. Entonces, esa eternidad, ese ser, esa pureza y esa felicidad, sobre o alrededor del cual gira el concepto del nirvana, busca que las personas de hoy que somos seres humanos que habitamos el planeta Tierra en este siglo XXI, tengamos o logremos la libertad espiritual, o en otras palabras, la renuncia apropiada, integral, suficiente al ego o al mero pensamiento lógico por sí mismo y lo que ello produce en esta sociedad humana actual de cultura capitalista, consumista y depredadora, que no, como ya lo mencionamos en videos anteriores, conservacionista, ni mucho menos de protección de nuestra casa común, nuestro planeta Tierra. Entonces el budismo nos propone esa reflexión, sí, en todo caso a partir de la razón, es decir, de esa facultad del pensamiento que tiene leyes, la lógica formal, la lógica aplicada, pues tiene todo que ver con este tema inicialmente, para investigar inicialmente cuál es la naturaleza del mundo. Usted se ha preguntado, le pregunto yo como coach o entrenador con programación neurolingüística en habilidades de comunicación de calidad, en este caso, o en este tema específico del pensamiento holístico, o para mí, además, trascendente, que creo que es la dimensión que nos hace falta a los humanos por desarrollar y tomar mucho más en serio, no solamente cuando van al rito o a la misa o al culto, o como se llame en las distintas tradiciones espirituales, y ponerlos en práctica para alcanzar ese equilibrio y lograr entonces entender qué es eso de la eternidad, qué es eso del ser, qué es eso de la pureza y qué es eso de la felicidad. El solo pensar no es suficiente, es insuficiente. Hay muchos textos, tanto científicos como espirituales específicamente, pero la pregunta es si yo logro interiorizar esos conceptos, esas ideas, entenderlas, aceptarlas, revisar mis creencias y mi personalidad en sentimientos, pensamientos, palabras y acciones, 4 variables de una sola personalidad de cada uno, para hacerlas congruentes y coherentes. Esa es, creo, la misión hoy, ahora, además de la sobrevivencia en esta época de emergencia sanitaria y económica en consecuencia, que es el resultado de la cultura occidental consumista y depredadora. Miren cómo todo comienza a tener sentido. Entonces ese nirvana
busca que yo comprenda estos elementos, repito, eternidad, ser, pureza y felicidad. Pregúntese usted, ¿qué es para usted la eternidad? ¿Qué es lo eterno? ¿Qué entiende por algo eterno? Y usted, ¿cómo encaja en ese concepto al ser parte de la realidad hoy como ser humano? ¿Qué es el ser? La pureza, la tierra pura de Buda que desarrollan y exponen en la tradición espiritual budista, y la anhelada por la mayoría felicidad. Entonces, libertad espiritual, el segundo elemento pramana, es ese análisis lógico para encontrar sentido, congruencia y coherencia entonces con esos conceptos éticos, atención, principios y valores que consideramos los humanos tan importantes, que se formalizan en cuerpos normativos como las constituciones. La dignidad humana, que está en el centro de las sociedades democráticas, y todo existe en función de la dignidad humana. Pero hoy en día, digo yo, es necesario extender ese concepto a todo ser vivo, incluido nuestro planeta Tierra, que si te das la oportunidad de reflexionarlo en absoluta serenidad y paz, vamos a poder entender que el planeta nuestro es un ser vivo, y yo propongo extender esta dignidad no solamente a la humanidad, sino además a todo ser, a todo animal, a todo ser vivo, incluida la tierra. Entonces el pramana busca eso, que usted utilice su facultad de pensar lógicamente y conserve esas 4 leyes de identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. No contradicción, no puedo afirmar lo mismo de una cosa, o eso no es. Esa es la ley de no contradicción. Identidad, que por ejemplo soy humano y soy Mauricio, y así sea humano no soy Alberto, soy Mauricio. Ley de identidad. Y hay otras muchas más personas, más de 7000 hoy en día en el planeta Tierra. Ley del tercero excluido, simplemente las menciono. Entre dos argumentos, entre dos posiciones, no puede haber un punto medio, o es o no es, o es esto o es esto. No puede haber algo que esté en la mitad de los dos conceptos. Y la ley de la razón suficiente, pues la palabra lo dice, todo debería tener una razón que lo justifique en cuanto a por qué y para qué ocurrió. Simplemente lo menciono. Del Buda ya mencioné, llevamos 13 minutos, no quisiera hacer más largo de 15 minutos cada video de esta nueva serie con este primer video. Y entonces las enseñanzas básicas del budismo son 4. El camino medio, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Si tengo sed, pues tomo un líquido. Si tengo sueño, pues duermo. Si puedo hacerlo, que ojalá, para que nos quitemos de encima esa manía, esa costumbre de estar permanentemente pensando solo por pensar, en un diálogo interno interminable, como si tuviésemos una emisora radial 24 horas. Algunas personas, porque inclusive en la noche tienen pesadillas, no pueden siquiera descansar, producto de no entender qué es la eternidad, qué es el ser, qué es la pureza y qué es la felicidad, y poner la atención en cosas que quizá no lo merezcan tanto. Las 4 nobles verdades. La primera, la vida es sufrimiento, tal cual el contexto humano actual. La segunda noble verdad, la causa del sufrimiento son los deseos. Tercera noble verdad, hay una forma de cesar con el sufrimiento. Y la cuarta noble verdad es el camino óctuple para salir de esa
de esa tristeza, de ese sufrimiento. ¿Cuál es ese? Simplemente lo menciono ya para concluir este video del día de hoy. ¿Cuál es ese camino óctuple que nos permite avanzar? Que es el correcto pensamiento, la correcta palabra, el correcto esfuerzo, el correcto medio de vida, la correcta atención, la correcta concentración y algunos otros dos que veremos en el siguiente video. Pero lo que pretendo es ofrecerle a usted una posibilidad de utilizar, de reflexionar inicialmente. Después no hay que reflexionar cuando ya el entrenamiento esté hecho, sobre nuestra realidad para decidirnos a evolucionar, a ese despertar, llámelo si quiere, y yo lo llamo así, un salto cuántico, un salto energético de la realidad que los seres humanos hemos estado produciendo, lo que leemos en la historia, lo que tenemos la oportunidad de ver hoy, de vivenciar por nuestra propia experiencia personal en vía pública o familia, o lo que leemos en los medios de comunicación, como un aporte, una propuesta, una sugerencia respetuosísima, por supuesto, para generar ese necesario cambio en la cultura occidental que ha producido justamente eso, que no necesito extenderme porque todos los días lo vemos, no solo en nuestros países, ciudades, continentes, sino además a nivel global. Muchas gracias. Mañana haré un segundo video y ahondaremos mucho más en estos temas en esta nueva serie que quizá nos lleve un buen tiempo, sobre el budismo, la filosofía budista, para privilegiar nuestra trascendencia. Es decir, aquí estamos hablando de el pensamiento humanista, 100% no egoísta, sino integral, holístico, y que podríamos estar titulando como el pensamiento trascendente. Muchas gracias por ver este video y que acaben de pasar un magnífico resto de día. Hasta pronto.